Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres,
distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013.
Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Falleció el 24 de junio de 1963 y fue canonizada el 12 de mayo del año 2013. Ella nació en Zapopan, Jalisco, en 1878. Desde niña, vivió profundamente su fe y su deseo de ayudar. Fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, distinguiéndose por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos.